Buenas tardes y bienvenidos a una charla muy magnífica hoy. Estamos con Luz del Val, que se puede decir con mucha seguridad que es la que más sabe de los tapices de todo el país. Yo diría incluso de toda la península. De Europa. No, de Europa. Se ha dicho en el público de Europa. Sois mis abuelos y mis abuelas. ¿Sí? Ha trabajado en París, en Bruselas, que son capitales del tapiz, y ha vuelto ahora a Madrid hace muchos años y tiene una tienda maravillosa y tiene el stand aquí en Antica Almoneda, donde nos encontramos, que tiene unos tapices espectaculares. Y ya le paso el escenario para que cuente pues, la historia del tapiz y cómo un tapiz cuenta pues, una historia de un país, incluso de un continente. Muchas gracias, Tassilo, eres muy amable y tengo buen público, es verdad. Pero bueno, pues ya conocéis mi nombre, ya sabéis que estoy ahí enfrente, con lo cual es lo que habla de mí. Pero bueno, pues para hacer un pequeñísimo resumen, efectivamente, yo me formé en París y fui anticuaria generalista, como se puede decir, pero pronto me apasioné por el tapiz. Es algo que me gusta transmitir y que me gustaría, ya que quiero agradeceros que hayáis venido, sois todos súper amables de venir a escuchar algo, pues el tapiz parece algo complejo, algo complicado, pero pues me gustaría si podéis oír algo que no habíais oído antes, si podéis simplemente en algún momento hacer investigación por vuestra parte, pues con eso yo estaría tan feliz. Bueno, entonces el título este que hemos puesto, el hilos que atraviesan siglos, efectivamente eso habla de lo que es un tapiz. El tapiz es un textil que nace hace tantísimos siglos, que se han encontrado textiles en la tumba de Tutankamón, ya había en la América precolombina, y es un textil que se sigue haciendo de la misma manera. Es un telar que está hecho a base de hilos, o sea, el telar tiene dos aspectos, un horizontal o vertical. Bueno, no os voy a aburrir con eso, pero solo daros dos pautas. Se hace una urdimbre, que son hilos de lana o algodón o lino a veces, y luego se hace la trama con hilos de lana, seda, principalmente, y oro y plata. Ya es cuando entramos en tapices de mucho valor no solamente histórico, pero también un valor monetario, porque esos materiales costaban muy caro, con lo cual eran sobre todo unos objetos dedicados principalmente a los reyes, príncipes y a toda la gente que podía pagarlo. Bueno, entonces ese es el tapiz textil, es una pintura sobre hilo y es algo que tiene un valor histórico. Sobre todo lo que podemos pensar es que el valor histórico está reflejado porque son piezas muy antiguas. Entonces, comparativamente con los cuadros modernos, pues un tapiz ya es algo que cuando uno lo pone en su casa pone ya un trocito de historia. Voy a hablar, es que he tenido antes un colega anteriormente que ha empezado diciendo: yo es que no soy un gran orador, es que tal, y yo ha puesto el listón muy alto. Entonces yo voy a tratar de amenizar también pasándoos fotos que son como más... mira, aquí tenemos... Me encantan, tengo solo 2 o 3 fotos antiguas que aquí os da la idea de lo que es el trabajo preparatorio, es decir, que antes de hacer un tapiz tiene que haber un pintor. El pintor, ya sabéis que tenemos en España una colección de pintura de cartones de Goya, extraordinario. O sea que un tapiz no es que cualquier persona se pone a tejerlo, que también puede hacerlo, pero para llegar a este tipo de tapices que ahora veréis, pues tiene que haber un pintor de gran calidad. Entonces el pintor hace lo que llamamos cartones, y que son de la misma dimensión
que es el propio tapiz. Si el tapiz tiene 10 metros, el cartón van a ser de 10 metros. Como no había esas, entonces se hacen unos rectángulos o se hace todo entero. Entonces la preparación es también, los tintoreros tienen que teñir las lanas, las sedas, para que todo sea idéntico para reflejar la pintura del artista. Entonces ahí se prepara y a veces la preparación es no tan larga como la ejecución, pero es muy larga. Aquí tenemos a unos tejedores, liceros, como está el maestro licero, y los otros son los ayudantes, bueno, que son maestros todos, y veis que es un telar en el que puede haber diferentes personas trabajando. Es decir, que uno de los tapices de la serie que veréis después de Túnez, la conquista de Túnez, había 42 personas que trabajaban continuamente, ¿no? Entonces esto es la urdimbre, y entonces están haciendo la trama con todos esos hilos de lana, seda, etcétera. Bueno, ahí veis cómo hay toda esta cantidad de colores que ya son más de nuestra época. Y bueno, entonces sí, lo que voy a hablaros ahora de este, llegamos quiero mostraros el tapiz más importante del mundo. Se llama el tapiz de Bayeux, está en la ciudad francesa de Bayeux. Es un tapiz hecho en el siglo XI, se llama tapiz, pero en realidad es un bordado, que es de 50 centímetros de alto por 70 metros tiene actualmente. Antes tenía mucho más, pero parece ser que en diversas guerras, etcétera, se sirvieron para envolver municiones, con lo cual se destrozó bastante. Entonces, este tapiz representa la conquista de los normandos sobre Inglaterra, es decir, retrata la historia de Guillermo el Conquistador, y hay como 600 y pico personajes, 100 y pico, 200 caballos, 40 navíos, perros, 50, en fin, no tengo las cifras exactas en mente, pero bueno, todo eso es así, y es lo que se puede decir una crónica. Relata exactamente lo que iba a ocurrir, lo que ocurrió con ese ataque que ganaron los normandos, y que posteriormente hicieron lo han puesto evidentemente en un museo en la ciudad de Bayeux, pero todo lo que la historia pues cuenta más o menos leyendas. Dicen que lo hizo la reina Matilde, que era la esposa de Guillermo el Conquistador, que lo hicieron ella y sus sirvientas. Otra leyenda dice que lo encargó el obispo de la ciudad, también pues para conmemorar las hazañas. Bueno, es curioso que hablan de este tapiz como el primer cómic de la historia, porque creo que hay como 58 historietas, podríamos decir, y cada una relata una cosa. Entonces es un poquito la idea de que es el preludio de nuestras historias cómics de ahora. Los colores son maravillosos, me parece que hay otra diapositiva que se ve todavía. Mirad, fijaros qué coloridos, son todo colores vegetales, y es algo sumamente interesante en ese sentido. Todos los tintes eran vegetales, claro, entonces daban una diferencia muy grande con lo que luego vamos a ver en el siglo XIX, que ya son tintes químicos. Podría contaros muchas historias sobre los tapices, de esto, de otro, tal, pero bueno, no lo quiero hacer demasiado largo, entonces voy a iros contando un poquito de cada uno de los tapices que he elegido como muy representativos de lo que es el tapiz antiguo de nuestro occidente.
aquí así os voy a presentar el Apocalipsis de San Juan, que es un tapiz que ahora mide 6 metros de alto por 104 de largo. Imaginaros, es una obra excepcional, hecha hacia el 1380 y que no duró ni 10 años en hacerse, ¿eh? O sea, es increíble de saber cómo podían trabajar estos artistas. Entonces, este tapiz está en la ciudad de Angers, es en el centro de Francia, y parece ser que lo pidió el duque de Luis I d'Anjou, que era el comanditario, se hizo en París, y es un tapiz igualmente que ha sufrido muchos desperfectos y ahora quedan 104 metros de tapiz. Yo he estado varias veces ahí, o sea, es que no te puedes mover de esa sala. Cuando llegas ahí, te envuelve toda una especie, una oscuridad. Está maravillosamente éclairé, ¿cómo se dice? Iluminado, gracias. Y todo, es que claro, son escenas, pues hay como 58 escenas diferentes, etcétera. Bueno, es un tapiz también, pues, mítico en la historia del tapiz de Occidente. En Angers. Angers es una ciudad en el centro de Francia, que allí estaban también las manufacturas de Aubusson, porque las manufacturas son muy importantes en la historia del tapiz. Este tapiz parece ser que se hizo en París, en los talleres de Nicolas Bataille, y siempre ya es un pintor que lo hizo también, Bondol creo que es, bueno, no, disculparme si hay cosas que no digo con exactitud, vais y buscáis, porque si no tendría que mirar el nombre exacto, pero bueno, sé que es en París hacia 1380 cuando se terminó, y en un taller muy bueno de esa época. Entonces, este tapiz también sufrió muchos desperfectos durante el siglo XVIII, por eso se amputó más de 20 o 30 metros, 40 yo creo, algo así. A ver, vamos a ver ahora. Aquí llegamos a algo, os he hablado de dos franceses, pero España no se queda corta, ¿eh? en este tema. Tenemos los magníficos tapices de la Colegiata de Pastrana. Pastrana, no sé si sabéis, es un pueblecito que se encuentra en la provincia de Guadalajara, a 100 y poco kilómetros de Madrid, y ahí están los tapices que se llaman las conquistas de Arcila y Tánger. Son 4 tapices monumentales también, que tienen como 4 metros de altura y 11 de largo. Alguno está recortado porque, desgraciadamente, no ya tan antiguo, pero no se tenía tanto respeto de estas obras, y en la sacristía estaban colgados en la sacristía, y en la sacristía podéis imaginar unos cajones enormes donde los curas guardan sus ropajes, y cada vez que abrían pues les molestaba el tapiz, volvían a abrir, cerrar, y alguno pues iluminado cogió y cortó. Y ya está. Y así hay algunos que no tienen cenefas, que están amputados. Y estos tapices tienen una historia muy interesante. Bueno, lo primero, son de Tournai, del norte de Bélgica, Tournai, Flandes, y era una de las mejores manufacturas que hubo. Y los pidió, el comanditario fue el rey Alfonso V de Portugal, que esto retratan esas batallas. Él se llevó a un dibujante, a un cartonista, a la guerra allí, y dijo: tú te sientas aquí y dibujas todo lo que ves. Y entonces hay
los caballos, las espadas, o sea, es también una crónica de la historia como bueno, pues está cuando los navíos llegan allí, el asalto, el desembarco a Arcila, luego el asalto, ¿cómo se llama? Cuando cogen todo, ¿no? El saqueo de Tánger, en fin, todo eso pues aparece en estos tapices. Son maravillosos, o sea, y entonces estos tapices estaban en esta iglesia. Yo recuerdo, pues también es agradable que os cuente alguna anécdota, ¿no? Pues yo fui a verlos con un amigo mío que todos conoceréis o habéis oído hablar de él, Livinio Stuick, que era el director de la Real Fábrica de Tapices. Y entonces un día fuimos allí a la colegiata y él conocía a don Emilio, el párroco, y dijo: don Emilio, esto no puede seguir así, los tapices se están destrozándose, no puede, de aquí no salen, esto es mío, esto es de aquí, no salen los tapices. Tenía tanto miedo no los quería restaurar, no quería, o sea, la palabra de aquí no salen. Y entonces era una cosa terrible porque se veía que se iban a perder. Le invitamos a comer, charlábamos con él, todo, bebía vino, le poníamos más vino, don Emilio. Bueno, total que finalmente, afortunadamente, ya fue casi un incidente en el que se aceptó con muchos reparos, pero fue el iniciador de la Fundación Carlos de Amberes, que con un patrocinio económico de las empresas belgas, los llevaron a Malín, donde está mi colega y amigo De Witt, que es la manufactura de allí. Lo restauraron, costó más de 150.000 euros o algo así, 200.000, no sé. Estuvieron varios años porque estaban llenos de bichos. O sea, estaban llenos que los hubieran completamente carcomido y comido. Bueno, volvieron a España ya una vez restaurados y no sé si, bueno, en esa época también había un pequeño incidente diplomático con Portugal porque ellos siempre pretendieron que eran de ellos. Claro, fue Alfonso V, quien los pidió, los pagó, etcétera, y tuvieron muchas historias estos tapices, porque se dice que se los quedó directamente Felipe el Hermoso cuando sabía que iba a venir a ser rey de España con Juana de Castilla, que se los quedó él. Luego se dijo que se habían vendido en la Almoneda de Toro. Sabéis que muchos bienes de la reina Isabel la Católica se dispersaron para pagar las deudas en una almoneda, en Toro, al lado de Burgos. También se dijo eso. Y luego ya aparece que en el siglo XVI es un regalo de boda a Ruy, el príncipe de Éboli, que habréis oído hablar de la princesa de Éboli, que nació en Cifuentes, y que entonces pues ella después en el 18 creo que fue Catalina, bueno, una duquesa del Infantado, que los donó a la colegiata. O sea, un poquito a grandes rasgos esa es la historia. Llegaron ahí y entonces cuando ya estuvieron restaurados, pues hubo la primera presentación por deferencia a Portugal, pues dijeron que los iban a llevar en exposición al Museo de Arte y Historia de Portugal. Era la época de Zapatero. Perdonar, gracias. Y fuimos allí, yo, bueno, tuve la gran suerte de estar invitada para ese acontecimiento, y entonces se habían expuesto en el museo, estuvo el presidente de la República Portuguesa y bueno, se hizo un gran speech, etcétera, para reconocer que bueno, eran obras que es ahora patrimonio de la humanidad, pero bueno, Portugal ya ahí se cerró ese problema y
anteriormente, de todas formas, Portugal quería estos, pero en los años 30 fue cuando estaba Azaña en la República, hizo unas copias de todos estos tapices y enteros en la Real Fábrica también, y esos tapices luego los compraron los portugueses, Salazar creo que fue en los años, tardaron como 20 años, en esa época, no 4 años como los originales, pero 20. No se trabaja de tantas horas, no se trabaja igual. Imaginaros que en estas épocas se trabajaba a la luz de las velas, de los candiles, etc. Entonces, bueno, esos tapices los compró el gobierno portugués y están en Guimarães, en el Palacio de los Duques de Braganza. Son extraordinariamente bien realizados, están fantásticos. Yo al verlos te dices, bueno, evidentemente la pátina no es la misma, el tiempo, los colores son más vivos, todo lo que quieras, pero es una total copia perfecta de estos tapices. Bueno, yo creo que tenéis una idea ahora, os invito a ir a verlos, realmente merece la pena. Bueno, estos os lo voy a ir pasando para que veáis la profusión de personajes, la profusión. Bueno, pues ya han pasado, parece ser que han pasado todos, sí, hay 4, ¿vale? O sea que ahí están. Y ahora pasamos a otra serie muy importante española, que es perdonar por las fotos porque no he sido capaz de hacerlo mejor, pero bueno, esta es la serie que se llama La conquista de Túnez. La conquista de Túnez fue también a la gloria. Esto sí que fue porque el tapiz, que es poderío y riqueza, y los reyes tenían que mostrar su poderío. ¿Y cómo lo hacían? Pues iban a las guerras, y se llevaban sus tapices, los colgaban en los castillos, les servía para impresionar al enemigo, pero también para protegerse de las intemperies. Pero estos tapices fueron realmente a la gloria de Carlos V, del emperador, se hicieron en el año 1530, una cosa así, y quien los pidió fue su hermana María de Hungría, que era gobernanta de ese país, y era una mecenas, era una mujer que hizo muchísimas labores de mecenazgo, etc. Entonces ella pidió que se hicieran estos tapices, que tienen también como 6 metros por 10, una cosa así. El total de estos tapices son como 650 metros de tejido, de lana, seda, oro y plata. Ahí era el emperador. La lana, la seda venía de Granada, la mejor seda, el oro, todo eso. Entonces se tejieron esos tapices. Aquí es un mapa, pero también lo que hizo es llevarse a Cornelius Vermeyen, era un dibujante, un pintor, y lo llevó allí para que retranscribiera todo lo que estaba ocurriendo. Pero se tejieron como 10 o 12 años después, pero tenían todo el material para hacerlo. Entonces ahí vemos el pintor. ¿Veis aquí? Bueno, os lo voy pasando. Ahí tenéis al rey, al emperador, perdón, a Carlos V, porque participaba en la guerra, no sé, esto es la revista de las tropas en Barcelona. Luego, ¿veis? Ahí se ve perfectamente cómo está en su caballo blanco. Esto es cuando desembarcan en la goleta los navíos. Esto es el ataque. Después es el combate naval. Bueno, sabéis que ganaron, claro, o sea, por lo que es la salida del enemigo. Era Barbarroja, ¿no? el que estaba allí, y bueno, pues salió corriendo, claro, de ahí. Y este otro es cuando ya toman la goleta, la toma de Túnez, y
el saqueo, era la palabra que buscaba antes, el saqueo de Túnez, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos tapices están en patrimonio nacional. Sabéis que la época interesante luego fue cuando Felipe II, hijo de que Carlos el emperador, decidió que todos los bienes de la familia, de las familias reinantes, o sea, españolas, bueno, formarían parte de la colección real, que luego, no sé en qué año fue, creo que en el 50 y tantos o en el 60, no sé qué, fue cuando ya se hizo también, ya no real, sino patrimonio nacional, que es de todos nosotros. Entonces, pero esto era lo que venía de la época del emperador Carlos V, toda la riqueza que tenían en los países de Flandes, porque, bueno, pues eran todo herencias también. Entonces el rey las acumulaba, pero después afortunadamente pasaron a patrimonio nacional. Aquí es el saqueo, cómo se llevan todo. Aquí hay esto que son los tapices religiosos. Bueno, sigo con estas series tan maravillosas que tenemos en España, porque sabéis que en España tenemos la colección más importante de tapices flamencos. Claro, los franceses tienen los gobelinos, que los gobelinos es una manufactura. Mucha gente a mí me viene y me dice: ay, estoy buscando un gobelino. Entonces, pues es como si me dijeran: estoy buscando un paño de la vida de la Virgen, que son los que son paños de oro, que están en patrimonio. Entonces, gobelinos es principalmente patrimonio francés. Eran los tapices que Luis XIV hizo a su gloria, todas las series de Alejandro Magno, etc. Entonces, aquí en España tenemos estos famosos paños de oro. Os voy a mostrar solo uno. Este es el nacimiento de Cristo. Está en las colecciones reales, que podéis ir a verlo. Están en el nuevo museo que se ha abierto, y es un regalo de Juana, de la hija de Isabel la Católica. Cuando ella fue a Gante, pues cuando se casó con Felipe el Hermoso, la mandan allí, y qué es lo que ve en los palacios, allí pues todos los tapices maravillosos, y se quedó tan impactada que otra de las personas que lo que hizo es pedir que se hicieran tapices, y los compraba como regalo para su madre. O sea que la reina Isabel la Católica tiene toda esa serie de la vida de la Virgen, y bueno, uno de ellos es este, el nacimiento de Cristo, que igual, si lo veis, vais a verlo en la colección, os acercáis y veréis que hay oro, bueno, brilla increíble. O sea, bueno, pues es una de las piezas también muy importantes. Hay bastantes piezas de este estilo en la colección española. A ver. Bueno, ahora sí, llegamos a esta serie, que todos estos tapices, perdonad que no lo había dicho, los primeros eran del medievo, ¿no? Y todos estos son ya el Renacimiento, hacia 1500, 1505, una cosa así. La Dama y el Unicornio es una historia muy bonita, supongo que todos la conocéis, porque sí que se ha hecho mucho renombre de estos tapices. Es una serie de 6 tapices, 5 son los 5 sentidos, ya sabéis, el olfato, el oído, la vista. Este es el tacto. Entonces todos están con el león a la izquierda, a la derecha de ella, bueno, y el unicornio. Y estos tapices, pues bueno, os los voy a pasar porque son tan maravillosos. ¿Ves? Este es el oído. Se ve un arpa ahí, está tocando. Este es el olfato, está oliendo una flor. Este está el tacto. Esta es la vista. He vendido varios de estos, pero del siglo XIX. Estos están en el Museo de Cluny.
hicieron una copia, es una maravilla también ir a París y ver estos tapices. Hicieron una copia en el 17 que está en Nueva York, en el Cloisters, pero ya posterior. Entonces estos tapices tienen también una historia muy bonita, que es que se descubrieron ya en el siglo XIX. Estos tapices son de principios del XVI, de 1505, y un día Georges Sand, no sé si sabéis que es una escritora francesa que se hacía llamar Georges del nombre de se llamaba Amélie o Aurèle Dupin, algo así, era una mujer, pero no estaba también visto que una mujer fuera escritora, ¿no? Y entonces se puso el nombre para escribir de un hombre. Fue la amante de Chopin. En fin, es una persona muy conocida, pero que ella estaba paseándose por la campiña francesa, por el centro de Francia, y entró en un castillo y en una sala, imaginaros cómo podía ser de inmensa, porque estos tienen también 5 por 6 o algo así, de grandes, son muy grandes, y estaba toda esa sala llena de estos 5 tapices, más otro que se llama A mi propio deseo, que es el sexto, que es este. Inmenso. Y entonces, bueno, se quedó evidentemente impactada, y a partir de ahí pues ya salieron a la luz y están ahora en el museo. Nunca tienen una historia muy enigmática porque no se sabe. Se sabe que, bueno, los franceses dicen que sí, hicieron en alguna manufactura de allí, de alrededor del Loira, y los belgas dicen que son de Bruselas, pero bueno, es verdad que siempre se ha oído son. Y entonces la historia interesante es que, bueno, pues ¿quién es la dama? O sea, por todas las búsquedas que se han hecho, es uno de estos tapices más estudiados que se quiera. Y no se sabe muy bien quién es la dama, aunque se imagina que es la mujer del comanditario, que era un tan Jean Leviste, que era un valet del rey o algo así, que debía de tener, bueno, pues fortuna, o sea, un hombre muy rico, porque hizo pidió hacer este tipo de tapices, que le llaman también les mille fleurs, que veis aquí, esta zona de abajo está todo lleno de florecitas, etcétera. Son todos pues muy similares, o sea, con el mismo, los elementos son el león, el unicornio y los escudos de Jean Leviste. A ver, ¿qué otra cosa os quiero? Bueno, pues ya visto todo esto, no sé cómo voy de hora, me decís si me estoy demasiado alargando y voy más rápido. Bueno, ya hemos ido hasta el siglo XVI, son realmente, yo diría que son los tapices por excelencia, ¿no? No he puesto tapices clásicos de Bruselas Brabante con las grandes columnas, estas que ya conocéis, columnas salomónicas, etcétera. Y luego ya, pues bueno, llegamos a un siglo más amable, digamos. Es el siglo XVIII en el que ya el tapiz va a ser accesible a los nobles, a los aristócratas, porque, bueno, pues los reyes franceses deciden que van también a favorecer esta clientela, y entonces abren otras manufacturas que son las de Aubusson, que están también en el centro de Francia. ¿Por qué vemos tantas manufacturas por ahí? Es a causa del agua. Los ríos por ahí eran sumamente límpidos, bueno, no hay la contaminación que tenemos ahora, evidentemente no había los vertidos, pero entonces es una zona donde hubo varias manufacturas por allí. Entonces abrió esta manufactura de Aubusson, y allí se empezaron a hacer cantidad de tapices. Os he puesto un par de ellos para mostraros que
algo que era muy popular y que los que lo pedían era, por ejemplo, un boscaje, que estos boscajes que representaban el paisaje que ellos mismos estaban viendo desde su castillo. Ellos estaban dentro en su salón y tenían esos parques delante, y entonces fue una gran profusión de boscajes. Este es uno, bueno, pues ya veis, no hay nada ahí, no hay ni arquitectura, no hay pájaros, no hay nada, era solamente eso. Sin embargo, pues ha habido de verdure al infinito, se han hecho cantidad. Y eran muy apreciadas por toda la nobleza, etc. Luego otra de las pasiones era, y que había mucho, que va con lo que era ese tiempo, eran las cazas. Las cazas eran muy importantes, las cazas reales. Hay tapices muy importantes en el 16, pero también en el 18, por ejemplo, os he puesto uno solamente. Este tipo de cacerías en las que todo es colorido y movimiento, y claro, también era lo que ellos vivían y hacían, ¿no? Los nobles, uno de sus pasatiempos era la caza. Entonces, bueno, este tipo de tapiz pues es uno, digamos, que son más accesibles hoy día a nuestro mundo también, porque el tapiz, como hemos visto anteriormente, que de 4 o 6 metros de altura por 11, pues evidentemente es complicado. Entonces aquí ya hacían tamaños más reducidos. A ver, bueno, esto es otra caza. Bueno, y llegamos, bueno, ya vamos, el 19 me lo he pasado. Bueno, no importa, os puedo hablar del 19. En realidad hay algo muy interesante bueno, al 20 ya. El 19 fue un siglo de copia. Las manufacturas copiaban mucho tapices, por eso incluso os he dicho que yo he vendido Dama de la Licorne de la Vista, que era uno de esos tapices que habían reproducido muchísimo en el siglo XIX. Reproducían todo lo anterior y ya, claro, ya no tiene el mismo aspecto, son tapices, ya empezaban los tintes químicos, pero que no eran de la calidad que tenemos ahora. Ahora ya, si quieren un verde, un azul, eso es idéntico, pero en el 19 todavía era un poco balbuciante. Entonces muchos tapices del 19 nos llegan ahora, que los rojos, por ejemplo, se han convertido un poco en marrones, un poquito, no tienen el mismo aspecto. El siglo XX, bueno, pues llegamos a un momento en el que el tapiz se va a reinventar un poco. Llegan los grandes artistas, por ejemplo, el primero que empezó, y hay que darle ese honor, que fue un tal Jean Lursac, que es un francés, que viendo el Apocalipsis de San Juan, él era pintor que exponía por todo el mundo, era muy conocido, etcétera, era hacia los años 1960, una cosa así, y entonces ahí se quedó tan maravillado de eso, que él decidió hacer de sus obras, hacer tapiz también. Y él tiene un museo, ahora le hicieron un museo en Aubusson. Entonces él pues empezó a poner de moda la idea del textil otra vez, porque hay una cosa interesante también, es de saber que el tapiz en el 19 ya y principios del 20 ya la gente empezó a considerar que gustaba más la pintura, o sea, el tapiz era una cosa antigua, era un textil, lo consideraban una artesanía, cosa que yo digo que el tapiz es un arte mayor. Como os dije anteriormente, tenemos los grandes artistas aquí tenemos Goya, pero por ejemplo, pues Rubens, nada más tenéis que ir visitar las Descalzas Reales, el triunfo de la sacristía, son maravillas que pintadas
pintadas o sea, hechas por Rubens. Tenéis los teniers, todas las escenas bucólicas costumbristas que hacían los pintores flamencos, en fin. Entonces, este hombre, Jean-Luc Sá, pues pensó que el tapiz había que volverlo a poner en su lugar, que no solo era la pintura, que también existía este arte. Entonces, a partir de él empezaron pintores. Sabéis que hay pintura, o sea, tapiz moderno de Picasso, se encuentran tapices hechos por cartones de Picasso, Dalí, Miró, cantidad, y luego pues algunos también muy representativos como Sonia Delaunay. Os hablo de ella porque hay uno aquí al lado en mi que lo podéis ir a ver. Sonia Delaunay era una persona muy apasionada también del textil. Ella fundó una casa aquí en España que se llamaba Casa Sonia. Ella era ucraniana de los años 1930 o algo así, un poco antes, y estaba casada con un pintor muy conocido también francés que se llamaba Robert Delaunay. Ella cogió el nombre de él, y entonces esta mujer es la que empezó con estos tapices. A ver, hay otro anterior. Por ejemplo, mirar, ella creó lo que se llama el simultaneismo, que es estos colores superpuestos, esta gama y esas formas, ¿no? Ya estamos un poco en el posterior al abstracto, etc. Y bueno, pero mirar que es una belleza de coloridos y de... Este es el que tenemos ahí. Tenemos otro Vasarely, etcétera. Quiero decir que hubo grandes nombres, como os he citado anteriormente, que hicieron mucho caso a la idea de poner un poco en paralelo el textil con la pintura. Bueno, pues ahora sí tenemos, esto es Joana Vasconcelos, esto está en el Museo Guggenheim, esto es ya siglo XX, está hecho con ganchillo, pesa no sé cuánto, en fin, os quería poner esto como algo muy diferente de todo, pero se considera también tapiz. Entonces, a ver, ¿qué hora tenemos? Vale, voy a más o menos, como habéis visto, pues no me he hecho ni una chuleta, que si me hubiera hecho una chuleta a lo mejor hubiera sido más elaborado. Voy ahí picando las cosas, pero veo que casi no son todavía las 8, así es que vamos bien, porque, bueno, voy a terminar hablándoos de la restauración. Ya habéis visto lo que son estos inmensos tapices extraordinarios y cuántos se pierden porque no se restaura, no se hace un mantenimiento. Debo decir desafortunadamente que la gente no olvida de ir al garaje para poner a punto su coche, pero puede tener un tapiz del siglo XVI, XVII, XVIII que está medio caído, abierto los relés, tal, sucio, y bueno, eso no se hace. Entonces creo, mi mensaje un poquito a los que tengáis tapices o los que podéis difundir, que de verdad son obras de arte, no es una artesanía. Un tapiz es una obra mayor, como dicen los grandes expertos en tapices, y pensar que están hechos simplemente mirando el modelo, porque fijar que el pintor lo pinta y tienes a los liceros que van mirando y van pasando hilo a hilo, cambian de color, hacen las caras, las expresiones. No sé si habéis visto a veces un tapiz que se miran entre ellos y ves la mirada de uno que le dice al otro algo, etcétera. Entonces es realmente mucho respeto al tapiz. Bueno,
habéis topado con alguien que soy completamente una apasionada del tapiz y claro, mirad, las restauraciones, bueno, pues hay una minuciosidad en todo y bueno, pues yo creo que el tapiz, cuando alguien me dice, es que yo no tengo un palacio, es que yo no tengo una casa para poner estos tapices. Bueno, hay tapiz y tapiz, evidentemente hay tapices, como hemos visto, o algunos de los que hay ahí, pues son un poquito grandes quizá, por la altura más que nada, pero yo siempre digo, ¿quién no tiene en su casa normal, no me voy a palacios, una pared de 4 metros de largo? 4 metros no es nada, tienes un sofá, 4 metros, en un comedor, en un salón, simplemente piensas en poner un tapiz y nada más. Esto me va a perdonar mi colega, que entonces ya no ponen sus maravillosos cuadros, ni sus apliques, ni nada, pero ponen solamente un tapiz en la pared de enfrente, que pongan lo que quieran, pero un tapiz se puede poner. Y luego, a nivel económico, pues efectivamente el tapiz es el pobre de la historia, porque si pensamos que tienen 300, 400 años, que ha habido pintores que lo han hecho, tejedores, maestros que comparativamente el tapiz comparado efectivamente con un cuadro del 17, del 18, ya no digo de esas medidas, pero lo que sea, son infinitamente más baratos. El tapiz está infravalorado. Esa es la realidad, infravalorado y bueno, me están comentando ahora, y lo he podido comprobar un poquito desde hace unos días, que hay como una especie de renuevo, de anguma, como lo diría Sara, anguma, algo así, que la gente de pronto tiene ganas de poner un tapiz, los decoradores están empezando ya a dejar un poco el minimalismo y decirse, bueno, pues vamos a poner tapices. Ya nada. Entonces, bueno, pues a mí me favorece, o sea, hemos pasado años de travesía del desierto. No es que haya vendido ahí, no, pero hay interés. El interés parece ser que vuelve porque, bueno, pues por muchas de estas razones que digo, también cuando llegan a hacer una casa enorme de cientos de metros que tienen que decorar todo, si ponen un cuadro muy bueno no pueden poner cualquier cosa al lado, entonces todo va en ello y finalmente un tapiz también resuelve, como decía, un tema de ese estilo decorativo. Entonces, bueno, pues además otra cosa que yo encuentro, y personalmente, porque también me lo dicen, el tapiz no es poner algo en la pared, el tapiz crea algo, crea un ambiente. Le pones historia, porque tú te pones a hablar de lo que es un tapiz, pues, o sea, ya no es simplemente poner algo, no es adornar tampoco, es poner historia en tu pared, es algo más que eso, más que una simple colgadura. Entonces, bueno, yo creo que ya me voy a parar, ¿no? Porque me parece que es suficiente. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado, haber tenido tanta paciencia. Bueno, no sé si me queréis preguntar algo, preguntarme lo que queráis, pero después os invito a un vinito, por haber tenido esta paciencia. Dime, Tarsilo. Yo quería preguntar cuánto podría tardar en promedio fabricar un tapiz como uno que tienes ahí. Mira, eso es una cosa bastante increíble de trabajo, pero al mismo tiempo de rapidez. Uno de esos, depende dónde se hayan hecho, pueden ser a lo mejor meses o un año o menos, porque cuando vemos tapices de 6 metros de alto por 11 de largo y que tardaban tan poco tiempo, lo que pasa es que en un tapiz hay que saber que pueden trabajar varias personas al lado, unos al lado de otros. Entonces, dependiendo del personal que se ponga, pueden tardar meses, un año, 2, depende de un boscaje mucho más rápido que cuando ya entras en personajes, etcétera.
pero en los antiguos no se tardaba tanto. Hoy, pues yo creo que sí, se tardaría mucho más por la limitación horaria también, si lo hacen en una fábrica, o sea, en una manufactura que no hay, lo que es triste es que no hay releva generacional en el tapiz. O sea, no hay gente ni que restaure, jóvenes, o sea, que quieren entrar en este oficio, ni el tapiz que se hace contemporáneo, pues es más bien un estilo de diferentes coloridos, pero no se meten en algo tan importante como los de antes. ¿No han empezado a hacerlos de madera? Gracias. Por supuestísimo, los que son manuales, los que están hechos como antes, la artesanía pura, tiene que ser una auténtica preciosidad. Pero ¿no han empezado a hacer algo de manera automática? Manual, mecánica. Sí, mecánica. Hoy día yo creo que ya no, es que si es difícil poner un tapiz con los colores vegetales, con este tipo, y la gente le cuesta ponerlo, imagínate una cosa hecha mecánicamente, es como poner esto en tu pared. O sea, es una tela. En ese caso ya no es ni arte, bueno, es una tela. Entonces hay muchos tapices, gracias por la cuestión, porque efectivamente a principios del siglo XX hubo también una moda de poner tapices, pero eran mecánicos. Entonces se tuvo la moda de poner como una especie de cortinas, habréis visto por ahí, o en algunas fotos, una especie de tapices alargados, y se hacían mecánicamente. Bueno, no valen nada, estarás de acuerdo conmigo, José Manuel. O sea, esto, pues eso a mí cuando viene alguien, ay, tengo un tapiz que venía de mi abuela, ¿cuánto puede costar? El ciervo cruzando el río, toda una generación con el tapiz del ciervo. Pero bueno, sí, ya. No, cruzar allí, que no está muy lejos, y tomaros algo allí. Vale, de nada. Muchas